a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, Dios mío, os traigo un misterio. Bueno, más que un misterio, os traigo una investigación increíble. Una investigación de más de 60 años. Hoy he titulado este vídeo como los misterios de la Antártida, entre comillas, el lago Vostok, porque la Antártida, el continente, amigos míos, ya que es un continente, ya que hay tierra debajo, no solo hay cielo, el continente de la Antártida esconde unos misterios increíbles. Podríamos decir Egipto, Perú, México, Rusia, incluso la parte norte de Europa, Estados Unidos. Bueno, podríamos tocar con referente a los misterios muchísimos lugares de este planeta, incluso que hemos visto también en Mundo Azul fuera de este planeta y que seguiremos con ello. Pero uno de los lugares por excelencia, sobre todo porque más virgen está y desde hace 100 años llevan investigándolo y no han dicho absolutamente nada, amigos míos, es el continente de la Antártida. Hoy vamos a tocar una sección, un apartado muy concreto que nos va a dar pie, nos va a dar comienzo para una mini sección. No sé si será más grande, más pequeño, dependiendo de cómo lo vaya estructurando, pero hoy el lago Vostok, amigos míos, por excelencia, es uno de los lugares más misteriosos y ahora vais a ver por qué. La Antártida, o continente antártico, es el continente más austral de la Tierra. Está situado completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico, y está rodeado por el Océano Antártico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial y por extensión también es conocido como el Polo Sur. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierto de hielo, que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor, que se extiende a todos los puertos, excepto a los más septentrionales de la península antártica. Este continente, durante casi 100 años, ha empezado a suscitar interés desorbitado entre la comunidad científica y, lo más extraño de todo, entre los militares de diferentes países. Estados Unidos, Rusia, China y decenas de agencias privadas de investigación han estudiado por décadas este lugar, decidiendo incluso asentar bases permanentes en este inhóspito lugar. ¿Pero por qué? A lo largo de más de 5 décadas, las historias extrañas e increíbles que se han recopilado sobre la Antártida y sus descubrimientos llenan bibliotecas enteras y resultan plato de especulación para el motivo de semejantes estudios secretos, misiones y miles de millones de inversión. Monstruos y animales extintos inimaginables, minerales y compuestos nunca antes vistos, restos de civilizaciones imposibles de catalogar para la historia moderna, hasta incluso especies de vida inteligente nunca antes vistas. Uno de estos lugares marcados en el mapa de los misterios de la Antártida es el lago Vostok, a 4.000 metros bajo el hielo antártico. Este lago lleva aislado unos 15 millones de años. A principios de los 60, los soviéticos se dedicaban, entre otras cosas, a dinamitar el suelo antártico. Se trataba de la expedición antártica soviética y tenía un buen motivo para hacerlo. Si imagináis la Antártida como un desierto de nieve, no será este el artículo que lo discuta. Allí las colinas no están nevadas, están hechas de nieve, tanto que cubren cualquier cosa, desde lagos hasta cordilleras enteras. Para conocer la superficie continental de la Antártida hay que ingeniárselas y ver a través de toda esa agua solidificada, y la mejor solución por aquel entonces era algo así como una mezcla, un híbrido entre una ecografía y una mascleta. Se trata de sondeos sísmicos en los que las ondas producidas por las explosiones se transmitían a través de la nieve,
el hielo y la roca, rebotando de forma diferente en cada una de ellas y devolviéndolas a la superficie. Sabiendo cómo se han comportado estas ondas durante su viaje, cómo se han desviado o cuánto se han atenuado, podemos inferir qué es lo que hay bajo nuestros pies. Eso es más o menos lo que estaba haciendo el geógrafo Andrei Kapista cuando encontró la mayor cápsula del tiempo de la historia. El lago está situado en el llamado Polo del Frío, ubicado debajo de la base rusa Vostok, a unos 3.748 metros de la superficie, la placa del hielo de la Antártida Oriental, aislado del exterior y protegido de la atmósfera. La superficie de este lago de agua dulce está aproximadamente a 4.000 metros bajo la superficie del hielo, lo que sitúa a unos 500 metros bajo el nivel del mar. Mide 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho en su parte más amplia y cubre un área de 12.500 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 432 metros. Tiene un volumen estimado de 5.400 kilómetros cúbicos. El lago se divide en dos cuencas profundas por una cresta. El agua líquida sobre la cresta tiene unos 200 metros de profundidad en comparación con los casi 400 metros en la cuenca septentrional y 800 metros de profundidad en la meridional, una cápsula del tiempo completamente aislada. El hielo que cubre la superficie proporciona un registro paleoclimático continuo de 400.000 años, aunque la masa de agua propia del lago se pudo haber aislado hace unos 15.000 a 25 millones de años. El 5 de febrero del 2012, un equipo de científicos rusos extrajo la muestra de hielo más larga hasta hoy, de 3.768 metros, y perforando el escudo del hielo en la superficie del lago. Hasta aquí, amigos. Hasta aquí. Y me vais a decir, Julio, eres un cabrón. Eres un mamón. ¿Por qué? Porque me has dejado a la mitad. ¿Dónde está el misterio? Cuando iba a empezar lo bueno vas y pegas un tijeretazo. Esto no puede ser. Maldito seas tú. Maldito Julio. Amigos míos, ahora os voy a explicar sencillamente por qué lo hago. Tanto la Antártida, amigos míos, si queréis imbuiros, si queréis bañaros con el espíritu que yo considero que debe tener un buen investigador, o aquel que intente buscar, entre comillas, la verdad, o una verdad más o menos apropiada, o más o menos correlacionada con unos datos, aquí podemos leer. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a sacar registros de historias, de encuentros con criaturas, de encuentros ovnis, de encuentro con seres extraños que son mitad no sé qué, mitad no sé cuántos, y luego no os proporciono nada más que esa historia, yo considero, si yo me estuviera viendo, estaría diciendo, este tío está volado, este tío está loco, y lo que menos es un investigador, y lo que menos merece no solo es que no le vean, sino es que ni siquiera le escuchen. Y eso es lo que yo haría, y de hecho, por eso os he cortado aquí, porque creo, y ahora también voy a intentar desarrollar esa idea, creo que ya no solo sobre el lago Vostok, o sea, bajo, mejor dicho, la superficie del lago Vostok, ni en toda su plataforma acuosa, en todo lo que se haya encontrado alrededor del lago, creo que hay algo muy serio y muy importante que no nos han dicho, sino bajo la superficie de la Antártida también considero que se están descubriendo cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque la intoxicación, y digo bien, la intoxicación, que es casi prácticamente análoga o casi prácticamente idéntica a lo que hacen con el fenómeno ovni, con el encuentro con criaturas y con otros muchos misterios que desde mi punto de vista y bajo lo que yo he podido investigar son reales, como las apariciones marianas, amigos míos, están soportando el mismo tipo de intoxicación que la Antártida. ¿En qué sentido? Te meto una historia de un encuentro con un pulpo gigante, te meto una historia de que se encontró un animal no sé qué, pero luego no te doy datos de nada, ¿vale? Datos, ni siquiera fotos, ni siquiera la cara del tío que te ha contado eso, datos de científicos que no aparecen por ningún lado,
cosas muy extrañas como que han hecho un boquete, han bajado buzos a ver, a no sé qué, cuando realmente los boquetes que se hacen son de centímetros, de metros, pero no de grandes para que quepa un equipo y para que quepa, ya que la capa es enorme. Cosas, y entiendo que despropósitos, que eso no quita veracidad a lo que puede haber debajo que no nos están diciendo. Todo lo contrario, eso me indica que toda esa intoxicación, todas esas historias, todos esos bulos que considero que son de 100 historias que a lo mejor hay, o 120 historias que hay de misterio, véase ovnis, véase encuentro con criaturas, véase encuentro con monstruos, véase encuentro con cosas muy extrañas. De 100, 120 historias, creo que 20 pueden ser reales por cómo se desarrollan, por cómo lo cuentan, pero el resto de ellas, o sea, 60, 90, son, entiendo, completamente mentira. Y ahí llega el punto culmix de la situación. Necesitan intoxicar porque necesitan desvirtuar la credibilidad de lo que están contando. O sea, de lo que hay verdaderamente, y quieren quitar un poco la visión o el interés sobre la Antártida y sobre todo, en este caso, sobre el lago Voskhod, del cual se han dicho, creo y entiendo que locuras, y creo que entiendo verdades muy grandes, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos leer, pero lo que podemos leer no es poco. ¿Por qué? Porque creo que con los datos que hay, creo que es más que suficiente, y creo que cuando alguien está investigando y se encuentra locuras, bulos, cosas que no tienen explicación, y sobre todo que no se encuentran datos, porque ahí me diréis, Julio, estás jugando a un doble juego. Hay a veces que denostas a la ciencia, a los científicos, y hay a veces que... No, amigos míos, yo denosto los que, aun incluso con pruebas, se dicen ser científicos y niegan lo que están viendo, y las evidencias y las pruebas constatadas que hay ahí. Ahí es cuando digo que no eres un científico. Ahí es cuando me meto con la ciencia ortodoxa, no con toda la ciencia, ¿de acuerdo? Porque hay científicos súper prestigiosos a los cuales incluso se les hace... pues eso, las perrerías a nivel de carrera más absolutas y más grandes. Entonces yo me meto con eso, no me meto con la ciencia. Pero para ser investigador tú tienes que ir dado de la mano de unas pruebas, o de alguna, por lo menos. Porque muchas de estas historias no están corroboradas por nada más que un científico que desapareció, que dijo. No hay foto de científico, no hay foto de nada, ni de criatura, ni hay informe, ni hay nada de nada. Solo está la historia. ¡Qué casualidad! Me parece un bulo, un fake enorme. Entonces... quiero, amigos míos, inculcaros, si puedo inculcaros algo, o si puedo mostraros mi visión, mi forma de trabajar, que es con pruebas, con datos, o con todas las pruebas con datos que cercioren o ratifiquen lo que yo estoy creyendo, lo que yo estoy pensando. Y yo tengo algunas pruebas, pero no todas. Por lo tanto, creo que ya solo con lo que tenemos, que es real y verídico, es suficiente para entender que hay algo que no nos están contando. Para empezar, y vamos a empezar... Poco después de 1959, que es más o menos cuando se empezó, por así decirlo, la prospección del lago Voskhod, cuando se asentó, cuando este científico empezó esas cargas a dinamitar de alguna manera todo ese tipo de esas sondas sísmicas, ¿no?, para devolver, y empezó a hacer una especie de mapeo general del terreno que había bajo tierra. De repente se encontró el lago, ¿de acuerdo? Y después se empezó a mapear mucho más adecuadamente cuando la tecnología, evidentemente desde 1959 a 1990, van un porrón de años, van 40 años. En ese proceso se fue perfeccionando la técnica, ¿vale? De qué era que habían descubierto, porque al principio sí sabían que había una especie de acuífero, pero no sabían ni dimensiones, ni sabían absolutamente nada. Y en 1998 consiguieron llegar hasta allí y dieron un frenazo. ¿Un frenazo por qué? Porque pensaron, cosa extraña teniendo en cuenta que son biólogos, que son profesionales, y que, bueno, a pesar de que no hayan podido encontrarse con cosas similares, sí que no es la primera vez que te encuentras con una especie de cámara del tiempo, ¿no? Véase las pirámides, véase, pues otras cosas que a menor escala son muy parecidas. Pero lo que no dijeron en 1998 que no tenían los artilugios necesarios para no contaminar la posible fauna o la posible flora o el posible ecosistema, mejor dicho, porque no sabían lo que había ahí debajo, aunque llegaron ya con cámara a una prospección, ¿de acuerdo? No sabían, no tenían los medios para no poder contaminar ese medio. Vale, de acuerdo.
aproximadamente unos 5, 6, 7 años después continuaron las prospecciones y en 2001 empezaron a ver anomalías magnéticas y calor inusual en toda esa zona, pero no solo en toda esa zona, sino en todo lo que es la superficie de la Antártida, del continente, porque debajo, amigos míos, del hielo hay tierra. En 2012, o sea, desde el 2001 hasta el 2012, nadie dijo absolutamente nada del lago Voskhod, que es lo que estamos hablando ahora. Y en 2012 saltó la noticia de que habían encontrado bacterias, y bacterias con una forma muy determinada, un ADN muy extraño y, en definitiva, unas bacterias que eran imposibles de explicar, que ni siquiera estaban catalogadas. Eso ya llama la atención, y eso está ahí, podéis encontrarlo cuando queráis. En 2015 y en 2016 continuaron, bueno, en ese transcurso no pararon, siguen profundizando en las investigaciones, abriendo nuevas cavidades, no les vale solo con una, ¿vale? O bueno, o en ese momento, mejor dicho, es cuando dijeron o dieron a conocer de que habían abierto. A lo mejor pudo ser mucho antes, pero en 2015 y en 2016 empezaron a decir que estaban abriendo nuevas cavidades, ¿de acuerdo? Esto siempre es lo que sucede, desde un punto hasta otro, hasta que llega la noticia, hasta que deciden dar a conocer la noticia, a lo mejor han pasado 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Quiero que entendáis aquí una cosa puntual. Desde 1959 hasta día de hoy, que estamos en 2022, han pasado 63 años. Decirme que un estudio que mínimamente en 10, 15 años no refleje absolutamente nada de interés, decirme, por favor, si en 63 años, si no han encontrado nada ahí que merezca la pena, esta investigación, ¿en qué consta? ¿De qué sirve? Han reflejado en estos 63 datos, o sea, perdón, en estos 63 años, datos muy puntuales de las dimensiones de la cueva, de más o menos la composición del agua, de la antigüedad de la cavidad, del terreno rocoso que hay en el interior, un poquito del agua. Han dicho que han encontrado algunas bacterias, de más o menos, de... Sí, pero ya está. O sea, en 63 años de estudio, amigos míos, que quiero que entendáis una cosa. Una expedición estándar, y lo he estado estudiando, tirando a la baja, media baja, cuesta de media 18,3 millones de euros. Y llevan 63 putos años ahí. Pero es que no solo están los rusos, los franceses, los estadounidenses, los chinos, los canadienses, los brasileños, los portugueses. O sea, hay una cantidad de personas que se dividen y que se reparten el terreno de la Antártida, amigos míos, y no solo, como dicen, por petróleo, por gas, eso son estupideces, por mucho que sea un continente y por mucho que eso sea cosas que les interesen, por piedras preciosas, por recursos minerales, vale, de acuerdo, muy bien, por estudios geológicos, por estudios científicos, sí, todo eso sí, que eso es lo que nos dicen, pero tú no te gastas miles de millones de euros sabiendo dónde están localizadas las prospecciones y sabiendo el estudio del terreno y con los geolocalizadores que hay ahora, tanto láseres como mapeos, como una cantidad ingente para solo gastártelo en 3 o 4 cosas y que de repente empiecen a venir agencias militares, agencias privadas de estudio, científicos que no tienen nada que ver con los países, para ir a ciertos lugares, porque ya no solo es la base Voskhod, ya no es solo esta base, sino que hay por lo menos 10 o 15 bases, ¿vale?, repartidas por todo lo que es el continente. Y en lugares remotísimos. Y están haciendo estudios muy concretos en ciertos lugares. ¿Qué están buscando? Tú estás 63 años en un sitio, dices, despuntas un estudio que podrían ser ese estudio de 10 años, y luego el resto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los 63 años? Ahí, amigos míos, en esos flecos, en esos picos, en esas faltas de explicaciones, porque no estamos hablando de 10 o 15 años, estamos hablando de 63 años, en esas faltas de pruebas y de explicaciones, que tú me digas que en 63 años has estado estudiando bacterias,
¿vale? O que has estado estudiando un tipo nuevo de microorganismo, que ahí abajo no hay nada, si ahí abajo, amigos, no hubiera nada más que microorganismos, como dicen, harían exactamente lo que han hecho, coger un trozo o una parte tanto de agua líquida como trozo de hielo, como lo datarían, lo estudiarían y punto, no se van a gastar ahí. Amigos míos, 18,3 millones de euros de media, solo una expedición. Imaginaros mantener la expedición con recursos, transportes, gasolinas, comidas, equipos, personal. O sea, es que es una locura y miles de millones de euros a lo largo de 63 años es lo que han estado haciendo ahí que no nos dicen. Eso sí que es un misterio. Y para decir que estudian microorganismos o para decir que han estudiado la base del agua de no sé qué... Y un huevo. No os lo creéis ni vosotros. Lo que habéis estado haciendo es que habéis descubierto algo... Vamos, X, ¿vale? Algo muy importante, algo suficientemente importante como para mantenerlo en el más absoluto misterio, ¿de acuerdo? Que ni siquiera hay filtraciones de agencias entre agencias, que hay militares, o sea, que hay tíos armados allí para que haya un cerco, ¿de acuerdo? Para que no se sepa absolutamente nada, incluso hasta propiamente el cielo, los satélites se pegan unos entre otros en el espacio, para que no hagan fotografías de lo que están haciendo. O sea, es una absoluta locura de secretismo, para que la gente no se sepa, y de vez en cuando filtran estupideces y tonterías, y luego filtran datos que les interesa, pues sí, para decir, mira, estamos gastando en esto. No, amigos míos, no están diciendo lo que están haciendo verdaderamente. Y eso es lo que, con estos datos que os estoy dando, que ahí están, que podéis hacer el estudio, con estos datos que sí son reales, al margen de las historias de los monstruos, de los de pitos y de flautas, al margen de eso, porque si todavía una historia me viniera corroborado por la imagen de un tío, pues todavía casi que investigo la historia y medio me la creo. Pero es que ni siquiera hay fotos, ni de tío, ni de quién lo ha contado, ni de... Todos son como especulaciones, como golpes de efecto por aquí y por allá, como si fuera una novela. Entonces, con todo eso tenéis que tener mucho cuidado. Hay otras historias que son sorprendentes, y que sí hay datos, y que sí hay personas, pero eso lo vamos a contar en las sucesivas versiones de los misterios de la Antártida, porque son increíbles. Dicho esto, ya solo el mero hecho de los datos reales, de las lagunas, nunca mejor dicho, lagunas, que hay en el estudio del lago Voskhod, nos da a entender de que han descubierto una cosa tan grande, tan grande, tan increíble, tan fuera de sí, que han gastado miles de millones de euros, que eso, bueno, lo despilfarran y fuera, pero han estado durante 63 años y cada vez las agencias están mucho más interesadas. ¿Por qué? ¿Por el petróleo? ¿Por el gas? Pero si hay otro tipo de oleoductos, seguro que muchísimo más grandes. ¿Por minerales? Si están dejando a África completamente devastada precisamente por los minerales y es mucho más grande. ¿Por qué? ¿Por estrategia política? Pero si no hay nada allí. ¿Por qué? Por lo que están encontrando debajo de la superficie, que está revolucionando. Ya no a lo mejor propiamente dicho la ciencia, que no lo sabemos porque no nos lo cuentan. Eso es la realidad, eso es la pulcritud entiendo que es un investigador. No lo sé, pero lo que sí sé es que están haciendo algo que no nos dicen durante 63 años. Me empieza a oler un poco mal. Un poco, bastante mal. Y luego sale un científico hablando de una bacteria, luego sale un científico mostrándote una imagen de cómo baja el tubo. Coño, no quiero ver cómo baja el tubo, quiero ver hasta el fondo. Enséñame la imagen del fondo. Luego aparece, que eso sí que es real y que eso se les coló, la silueta de una especie de animal huesudo extraño que no dijeron y que nadie ha vuelto a decir absolutamente nada de eso. Y esa imagen la tenéis en internet, que la podéis buscar y eso es real, que nadie ha vuelto a decir y se les ha preguntado y no han dicho absolutamente nada, lo han catalogado como, bueno, pues se nos ha pasado ahí una imagen y no han dicho, no han dado explicaciones tampoco. Pero, coño, dadnos imágenes de lo que hay ahí abajo. Que tenéis 63 años de estudio, que las cámaras están ahora muy bien. No, nos meten la imagen del tubo como baja, a lo mejor 50, 60, un metro de cámara hacia abajo. Estamos 4 kilómetros bajando y cuando van a llegar al final, ¡pum!, desaparece la imagen. ¡Ay, qué cosas, eh! No desaparece, vosotros las cortáis porque no queréis enseñarnos. Enseñarnos el final del vídeo, enseñarnos muestras de lo que hay. Coño, que hay unos impuestos. No les interesa. ¿Por qué? Porque han descubierto algo mucho más grande. Y han encontrado y están encontrando cosas increíbles. Eso sí que es la realidad. Y no es una especulación porque ahí están los datos.
¿Queréis misterio? ¿Queréis que os dé un poco de especulación o de sana especulación? Pues yo creo que podemos acudir al rey, para mí, o al hombre del misterio, por así decirlo, que en este caso es nuestro amigo JJ Benítez. Y en su página, como ahí estáis viendo, en su página web, él habla también brevemente del lago Voskhod, y ahí te pone como estáis viendo, un dibujo de su cuaderno de campo, de la perforación, de la famosa perforación que hicieron, y ahí pone: en febrero del 2012 Rusia utilizó los trabajos de perforación hacia el lago Vostok en la Antártida. Fueron años de esfuerzo y en condiciones extremas, con temperaturas de hasta 83 grados bajo cero. Vostok es uno de los 400 lagos subglaciares existentes en el continente blanco. Eso es cierto. Los científicos rusos lograron perforar 3.766 metros, como digo, según JJ Benítez, todo esto está en su página web, de puro hielo, alcanzando las aguas del lago Vostok. Un estanque de 250 kilómetros de largo, esto ya lo he leído, por 50 de ancho y 500 metros de profundidad máxima, que permanece sellado desde hace 20 millones de años, entre 15 y 25 millones, que es lo que estiman. El lago, de agua líquida, se encuentra a una temperatura de menos 3 grados Celsius. Esto es una de las realidades. ¿Por qué? Porque dicen que hay una temperatura que sí, hay a veces que es muy fría, pero otras que no es tan fría. Al introducir una cámara de televisión en las aguas de Voskhod, los científicos captaron la imagen de una criatura imposible. Tenía aspecto humano, medía 21 centímetros y disponía de dedos palmeados. Las imágenes fueron confiscadas por los servicios de inteligencia rusos. Este es el ser que veis que ha pintado JJ Benítez en su cuaderno de campo. Bien, esto es misterio y ahí tenéis las investigaciones de JJ Benítez para todos los que queráis. Historias como estas del lago Voskhod y de la Antártida hay a patadas, pero nuevamente JJ Benítez, que es una de las cosas que yo siempre le achaco, no te dice cómo ha encontrado. Se lo habrá dado un confidente, se lo habrá dado, está muy bien, bueno, pues ahí tenéis una historia, ahí tenéis una narración del misterio, fantástico, pero fuera de eso no tenemos nada más. Hay algunas historias que os voy a contar que sí hay datos y ahí podemos especular y podemos hablar, pero fuera de eso hay historias que no hay ni por dónde cogerlas, y luego hay datos que yo considero, o lagunas de datos que considero que brillan por su ausencia, ¿de acuerdo? Que decimos aquí en España, brillan, y das a entender y a especular que, coño, si no sé cómo decirlo, si tú ves un revólver en la edad de Roma, dirás, hostia, esto es algo anacrónico, esto hay que investigarlo. Pues eso brilla por su ausencia, amigos míos, brilla por el hecho de que esto es imposible que esté catalogado, que esté en ese momento. Esto es lo que yo he encontrado y esto es lo que yo os quería mostrar sobre el misterio del lago Voskhod, que lo hay, y hay muchos más misterios en la Antártida, y de estos lagos que menciona JJ Benítez también hay muchísimos misterios que los iremos viendo, pero sobre todo lo que más he querido hacer con esta investigación es demostraros eso, que muchas veces nos centramos en vamos a recopilar historias fantásticas y no a centrarnos en los datos. No, pudiéndonos centrar en los datos, vemos que hay unas fallas que no son comprensibles, y esas fallas nos denotan o nos hacen entender que hay algo ahí sumamente importante que no nos están diciendo, y que vale el hecho ya no solo del dinero, sino de 63 años de estudio para decirnos que han encontrado una bacteria. Me suena como cuando la NASA se gasta miles de millones de dólares y sigue investigando el espacio y sigue y miles de millones de años luz, y dice que no hay vida, y dice que no hay nada, que solo somos los únicos en el universo, y dice que no han encontrado nada, ni que han contactado con nadie, ni solo nos enseñan fotos de una nebulosa así muy rara y de un planeta así helado en 3D, pero no nos enseñan nada más. Pues a eso me suena, a gasto de dinero ingente de investigaciones y de misterios, de encontrar cosas que no dicen a la población, por lo que sea, pero no lo dicen. Hasta aquí, amigos míos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sirva para estudiar un poquito más, para interesaros un poquito más por este continente que está rompiendo los cánones completos de la historia, estoy seguro, y científicos probablemente también, y también os ayude un poco a saber dirimir, seccionar, separar la locura
de la propia conspiración y del misterio, de la verdadera forma, creo o entiendo yo, que es investigar, aunque estés investigando un misterio, porque así de una u otra manera vas a conseguir no ser intoxicado por la mentira, que cuando hay intoxicación es porque hay interés, y cuando están intentando manchar todo este tipo de descubrimientos, están intentando desvirtuar lo que verdaderamente están contando, es porque quieren, pues eso, pantomizarlo, volverlo como una payasada, como una locura. Ah, sí, lo de los monstruos, ah, sí, lo de los ovnis, ah, sí. Pero lo que hay detrás, eso es lo que no quieren que veas. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Os recomiendo, como siempre, la pestaña de comunidad, estar atentos. Yo cuelgo encuestas, cuelgo fotos, el grupo de Telegram de Mundo Azul, con unas conversaciones maravillosas y unas personas aún más maravillosas. Y también para que me sigáis en mis redes sociales de Facebook, de Instagram. Y cómo no, la historia de Luis Salazar, los 100, que ya ha llegado incluso hasta Osaka, Japón, con mi buen amigo Miguel, con corazón de guitarra. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Muchísimas gracias.